Hola, buenas tardes. Aquí tenemos una vez más a un invitado que tiene cosas que contarnos y yo creo que el tema que vamos a abordar hoy, por lo menos en lo que a mí respecta, me parece que es el tema fundamental en la vida, que es el aprendizaje, ¿no? Los seres vivos son seres vivos porque tienen la capacidad de aprender y vivir es aprender con una serie de objetivos, básicamente el de la supervivencia. Pero nuestra especie no solo aprende, otras especies también lo hacen, sino que nuestra especie enseñamos o nos enseñan. O sea, está el ámbito de la enseñanza que es exclusivo de nuestra especie, ¿no? Y yo en mi profesión como neurólogo, pues parece que yo no soy yo soy alguien que adquiere unos conocimientos, unas habilidades diagnósticas y unas terapias y las aplica, ¿no? Pero básicamente yo he ido virando hacia concebir mi profesión como una enseñanza, o sea, como una materia, ¿no? Que es el cuerpo humano. Entonces, yo en la consulta por lo menos he orientado siempre a eso, ¿no? Yo tengo que enseñar a los pacientes a que conozcan su cuerpo y entonces lo gestionen desde el conocimiento, ¿no? Y por eso yo creo que, desde luego, a mí me interesa muchísimo lo que nos pueda decir Héctor. Bueno, tenemos a Héctor Ruiz Martín, que es neurobiólogo, me parece, pero también profesor de instituto, y ha fundado una institución para el aprendizaje y se interesa por la estructura, el sustrato biológico del aprendizaje y luego además lo pone en práctica y tiene experiencia en esto de... Yo recuerdo, he tenido dos fases como aprendiz, una con un sistema memorístico puro y duro, donde nos aprendíamos todo de memoria, no había ningún elemento de reflexión ni de conocimiento, pero afortunadamente a los 12 años mi madre nos cambió a un instituto y allí el primer día de clase, lo recuerdo, profesor de literatura, leyó un pasaje de San Juan de la Cruz, una poesía, y nos dijo que, bueno, que nos tomáramos nuestro tiempo, leyéramos la poesía y luego, pues, que nos preguntaría. Entonces me preguntó a mí y yo le recité la poesía de memoria. Me cayó una bronca, eso no, tal, no sé qué, tal, tal. Entonces rápidamente me di cuenta de que ese no era el camino y el camino era otro. Y afortunadamente en el instituto había de todo, había profesores buenos y malos, pero cayeron algunos suficientemente buenos como para darme cuenta que lo importante es, ¿no?, conocer, ¿no? Exacto. Y Ujú. por eso, pues como he leído el libro de Héctor Ruiz, uno de sus libros, Cómo aprendemos, y supongo que también es importante qué aprendemos y para qué Sí, aprendemos y por sí. qué tal. Bueno, en Lo que- fin, no quiero quitarle tiempo, Héctor, pues preséntate tú como quieras. Vamos Bueno, mira, ya que lo comentas, yo soy biólogo bueno, hubo un momento en mi carrera en que descubrí que se podía hacer ciencia del aprendizaje, ¿no? Que se podía estudiar científicamente cómo funciona el aprendizaje, pero claro, lo descubrí desde la biología. Entonces, yo la primera aproximación que hice al aprendizaje fue a través de, pues, lo que has comentado perfectamente, ¿no? ¿Cuál es el sustrato físico, ¿no? De cómo funciona el cerebro cuando aprende? Lo que pasa es que mi interés por los procesos de aprendizaje iba ligado a los procesos de enseñanza también y por lo tanto iba ligado a la práctica educativa. Es decir, yo me hacía unas preguntas que se hacen todos los docentes en el aula, ¿no? Es ¿qué puedo hacer para que mis alumnos aprendan mejor? ¿Qué puedo hacer, ¿no? Para que mis acciones en el aula tengan un resultado más cercano al que pretendo alcanzar. Y me di cuenta que la neurobiología es fascinante, pero esas preguntas no me las respondía. Es fascinante entender, ¿eh? Yo a todo el mundo le recomiendo, si tiene la oportunidad, pues de leer sobre cómo nuestro cerebro, desde un punto de vista biológico, molecular, de órgano, funciona cuando aprende. Pero ese tipo de preguntas, ¿no?, más prácticas,
no las puede responder la neurobiología. Nos puede orientar en alguna cuestión, eh, pero difícilmente, ¿no? Saber lo que está pasando en el cerebro en un momento determinado tampoco me dice qué es lo que tengo que hacer en ese momento, ¿no? Para conseguir pues un aprendizaje más eficaz, ¿no? Y ahí fue cuando, bueno, tuve la suerte de descubrir una disciplina que es la psicología cognitiva. Es una rama de la psicología que estudia también el cerebro, pero a nivel psicológico, y lo estudia en relación a cómo este órgano es capaz de obtener, ¿no? Procesar, almacenar, manipular la información. O sea, de hecho, la psicología cognitiva nace en Estados Unidos en los años 50, a partir de la inspiración que proporcionan los ordenadores, ¿no? Que en ese momento estaban empezando, ¿no? a surgir las ciencias de la computación y los ordenadores proporcionan una inspiración, una analogía, ¿no? A de repente entender el cerebro, ¿no? También como una especie de máquina, entre comillas, que procesa información, ¿no? Y esa inspiración pues llevó al nacimiento de esta rama que bueno, a mí me fascinó. Me fascinó porque vi, primero está muy conectada con la neuro, porque de hecho, ¿no? La neuro ayuda a validar, a respaldar modelos que la psicología cognitiva genera a partir de estudiar el comportamiento, ¿no? Directamente, oye, si yo hago esto, comparado con hacerlo así, los participantes en el estudio lo van a recordar mejor o no, ¿no? O sea, los estudios en psicología cognitiva son a nivel comportamental, ¿no? Hago algo, lo comparo y veo si pues, las personas lo recuerdan mejor, bueno, qué efectos tienen, etcétera. Y esto nos lleva a modelos, ¿no? Entender la memoria, por ejemplo, como una gran red, donde aquello que aprendemos se conecta con lo que sabemos. Y esto pues, se puede respaldar en los estudios, ¿no? En neurociencia de la memoria y el aprendizaje. Pero lo bueno que tiene la psicología cognitiva es que está mucho más cerca del aula. Está mucho más cerca de las preguntas que se hace un docente y las preguntas que se hace un estudiante. Un estudiante que dice, ¿qué puedo hacer, ¿no? para que mis esfuerzos para aprender sean más eficaces, ¿no? Entonces, pues yo te diría que ya hace, no sé, 12, 15 años, ¿no? que empecé a meterme más en el ámbito de la psicología cognitiva, con la suerte también de poder tener una aproximación muy aplicada, participando en proyectos de desarrollo de propuestas educativas donde tratábamos de transferir, ¿no? este conocimiento y de hecho ahora trabajo en la International Science Teaching Foundation, es una fundación que promueve, pues, tiene como misión promover buenas prácticas en la enseñanza, sobre todo de las ciencias, bueno, ciencias, matemáticas, con esa visión de que las buenas prácticas son aquellas que se fundamentan en la evidencia de la ciencia de cómo aprendemos, que es pues un salto que yo creo que es muy interesante que la educación debería dar, ¿no? Igual que lo dio la medicina, como tú bien sabes, hace alrededor de poco más de un siglo, ¿no? La medicina empezó a introducir la evidencia como parte, ¿no? de la información a partir de la cual tomar decisiones, ¿no? Y ahí un poquito, pues la psicología cognitiva en la parte de los procesos de aprendizaje y enseñanza, porque hay otras ciencias también, ¿no? que en educación pueden aportar mucho. Yo en la mía, ¿no? que es esta, pues creo que vale mucho la pena conocer, ¿no? lo que sabemos sobre cómo aprende el cerebro, porque creo que esto ayuda a poder tomar decisiones más fundamentadas, tanto a docentes como a estudiantes. Sí, me gustaría comentar un aspecto. La información a mí me parece que es lo fundamental, porque los seres vivos son materia, energía e información, ¿no? Entonces la información está ahí. Y el cerebro, o bueno, el cerebro, los seres vivos, aunque no tengan cerebro, pues tienen la habilidad de extraer información, patrones de comportamiento de esa materia, esa energía en espacio-tiempo, y es cuestión de tener la oportunidad de experimentar el contacto con la realidad
detectar los impactos, ir buscando patrones y desarrollando, digamos, creencias o expectativas, etcétera, ¿no? Y es una cuestión de error, ensayo, error, y, bueno, experimentar, ¿no? Pero luego en nuestra especie no solo podemos extraer información, sino que recibimos información ya cocinada, ¿no? Y entonces, por lo menos en medicina, claro, el que viene a nuestra consulta viene a por información y nosotros básicamente le damos la información, no le ayudamos a extraer información, pero debiéramos hacerlo porque un organismo sigue extrayendo información de su contacto con la realidad y tiene una historia, un desarrollo y está sometido a errores, a falacias interpretativas, etcétera, ¿no? Y entonces el médico, aparte de proteger la salud, debiera ser también una guía en ese proceso de extraer información de su experiencia a lo largo de su vida, ¿no? En contacto con las enfermedades o no, ¿no? Y entonces nosotros, por ejemplo, que yo estoy jubilado ya desde hace un cierto tiempo, ¿no? Pero organizamos cursos para pacientes, o sea que lo que hacemos es explicarles qué es un organismo, qué es el sistema nervioso, cuáles son sus funciones, cuáles son los riesgos. Hablamos de sesgos de confirmación, de disonancias cognitivas, falacias, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que es una parte fundamental porque si el paciente, que nosotros le llamamos alumnos además, si el alumnado recibe la información y no tiene espíritu crítico desde una formación en biología, no en biología como una asignatura, sino biología como una rama que explica el hecho de vivir los peligros que contiene la interpretación errónea de las cosas, la falacia del post-hoc, ergo propter hoc y cosas de esas, confundir la correlación o causalidad. Y entonces, pues, entonces a eso me dedico yo ahora, ¿no? Bueno, y en la última parte también, o sea, que ser una especie de guía para el ciudadano, para que si está sano, por ejemplo, pues se sienta sano, ¿no? Y sepa que, aun estando sano, el cerebro puede hacer interpretaciones erróneas y le puede convertir la vida en salud en un infierno como percepción de salud, ¿no? O sea que, bueno, pues me interesa muchísimo todo lo que he leído, lo que escribes, la motivación, la emoción, y, bueno, las falacias, y las disonancias cognitivas, y la pelea y tal. O sea que podemos hablar de lo que quieras. A ver, como quieras. Yo, mira, te iba a decir, ¿no? De esto que comentabas, más en términos generales, ¿no? Yo sé que he estado leyendo sobre lo que haces y he leído un artículo, un paper de que creo que estaba publicado en la revista de Cambridge sobre un estudio que se hizo para ver, Ah, sí, de pues, migraña, sí, 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 exacto, exacto, sí, 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 sí. sí, sí. Pero más en términos generales, ¿no? Porque yo creo que esto que propones y que promueves es muy interesante, ¿no? El hecho de que, digamos, ese aprendizaje contribuya, ¿no? A que una persona entienda mejor, ¿no? Su cuerpo, ¿no? Y que esto, incluso de una manera que puede llegar a ser ya implícita, o si quieres decirle inconsciente, ¿no? Le facilite, ¿no? Una mejor calidad de vida. Más allá de esto, yo creo que en general cualquier médico, si además de decirle al paciente, ¿no? Pues esto es lo que hay, esto es lo que tienes que hacer, también le dedica el tiempo, que muchos lo hacen, ¿eh? Le dedica el tiempo a tratar, ¿no? De que el paciente pues entienda, ¿no? El porqué de lo que es necesario hacer. Yo, desde mi experiencia, que no es de médico, sino de Ujú. enseñante, en el que una de las cosas, ¿no? Que más satisfacción me da es enseñar a las personas, a los estudiantes, a aprender. O sea, Sí, enseñarlos a sí, aprender sí, sí. es, ¿no? Ah, Enseñarles ah. cuáles son aquellas acciones y aquellas circunstancias, ¿no? Que si se emplazan a realizarlas, van a hacer que sus esfuerzos para aprender sean más eficaces, ¿no? Tú sabes perfectamente que aquí cada uno aprende de la manera Mm, que le parece y además que ujú. cada uno cree que esa es su forma adecuada, ¿no? Entonces, cuando tú intentas, ¿no? Trasladarle un conocimiento científico
que está diciendo, mira, en realidad la manera más eficaz de aprender sería hacer esto. No te puedes quedar solo con decirle esto es lo que funciona, ¿no? Es importante mm, proporcionar también un conocimiento, aunque sea un modelo muy sencillo, aunque sea algo muy básico, pero una serie de modelos que le permitan entender el porqué, ¿no? ¿No? Vale, tengo que hacer esto, pero si le dices, si le explicas las bases de cómo funciona la memoria, ¿no? Cómo Ujú, funciona el cerebro cuando aprende, ujú, y esto, ¿no? Le da mucho más fuerza ujú, al mensaje que al final es el ujú, mensaje práctico, ¿no? ujú, Gana mucho más fuerza con el mensaje más teórico o si quieres básico, sí, ¿no? sí. Más fundamental. Ajá, Y de alguna manera creo que por eso también nos resulta importante a los humanos, ¿no? Entender los porqués, comprender ujú, las cosas porque son. Y cuando las comprendemos les damos más credibilidad. Y si les damos más credibilidad, conseguimos que pasen a formar parte de nuestras creencias y ujú. esas creencias van a determinar nuestros comportamientos, van a determinar nuestros sentires también, ¿no? Así que es clave al final. Sí, A ver, desde un punto de vista cognitivo, que nadie se enfade, pero desde un punto de vista cognitivo, las creencias son conocimientos. sí, No, sí, no, sí, sí. no hay mucha diferencia desde un punto de vista cognitivo, ¿eh? No Sí, sí, entro sí, sí, sí. epistemológico ni no. Ah, sí, sí. Eh, y al final de lo que se trata es eso, ¿no? Aprender es cambiar tu cerebro, aprender es Ujú, cambiar tus conocimientos y por lo tanto implica también cambiar tus creencias. De hecho, cuando el aprendizaje requiere que alguno de tus conocimientos deba ser modificado porque no encaja con la nueva información, ¿no? que tú recibes, ahí lo que ujú, se tiene que producir es lo que se llama un cambio conceptual. ujú. Esa es de las situaciones en que más cuesta aprender, Sí, sí, porque, porque nuestro cerebro espontáneamente se niega, se sí, sí, resiste. Y sí. esto lo notamos, has comentado, ¿no? La disonancia cognitiva. La Ajá, disonancia cognitiva se produce sí, cuando una sí, sí. información nueva, una experiencia nueva, no encaja con tus esquemas, con tus ideas previas, ¿no? Entonces, esa disonancia cognitiva lo primero que haces, te sientes mal, no te gusta esa información. Entonces, ya fíjate que el cerebro te impulsa a Ujú, ignorarla, a descartarla, a ujú, buscar información que te permita mantener, ¿no? Tus creencias, ujú, ¿no? Y tus conocimientos y no tener que cambiarlos. Pero ujú, es que además no solo sucede eso de lo que podemos ser más o menos conscientes, es que además nuestra memoria funciona de tal manera que es muy probable que olvides la información que no encaja con la que ya ujú, tienes, ¿no? De sí, manera que, bueno, estos aprendizajes que implican pues todos al final implican, ¿no? Cambios en tus conocimientos, pero hay cambios que requieren, ¿no? De reconectar, ¿no? Las ideas para generar nuevos significados y hay otros que simplemente pues añaden, ¿no? Amplían esos esquemas que tienes. Pero, en fin, yo todo esto lo venía, que quizá no, 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 me he tranquilo. enrollado un poquito a esta, Tranquilo. a esta idea, ¿no? De la importancia que tiene que un aprendizaje vaya acompañado de comprender el porqué. ¿No? Ujú, sí, sí. Especialmente cuando es un aprendizaje del cual se espera que haya un cambio de conducta, Mm, ¿no? Si tú sí, 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 esperas sí. que un aprendizaje conlleve un cambio de conducta, es Mm, importante, no significa que vaya a ser infalible, pero es importante que la persona dé credibilidad, ¿no? a el porqué de ese cambio de conducta. Fíjate sí, que sí, sí. es, ¿no? Que una cosa Sí, es saber lo que nos conviene, otra cosa es hacerla. sí, sí. Esto. Sí, no, por ejemplo, nosotros, bueno, el marco teórico, yo me dedicaba a elaborar un marco teórico por mi cuenta y hablando del dolor, por ejemplo, yo considero que los síntomas son contenidos de conciencia, que la conciencia es la pantalla informativa integrada de los complejos procesos bioquímicos, ¿no?, del organismo, ¿no? Y entonces yo siempre lo enfoco desde la perspectiva evaluativo-motivacional, ¿no? O sea, que en el fondo es un proceso evaluativo continuo, histórico, una narrativa, pero cuya intencionalidad, bueno, intención, cuyo resultado práctico es la promoción de una conducta
coherente con el proceso evaluativo previo, ¿no? Y desde luego, sí, a los pacientes o alumnos les explicamos, por ejemplo, lo que es la memoria episódica, la memoria semántica, eh, no sé, cosas La así, memoria ¿no? de trabajo, que al La final... memoria de trabajo es fundamental, claro, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que eso no encaja con la expectativa del rol de paciente, ¿no? Porque Mm, cuando llegan claro. no se esperan que les demos ahí una... Bueno, los que vienen al curso sí, ¿no? Pero uno Sí, que venía a la consulta, hola, tengo migrañas, y bueno, le sueltas una conferencia sobre estas cuestiones, pues lo que pasa es que nosotros básicamente atendemos a náufragos, o sea que son pacientes que han probado, digamos, la oferta más o menos conocida de la terapia, del diagnóstico tal, y ya no están perdidos. Y entonces ahí tiene un valor y una potencia la información como pedagogía, ¿no? Y desde luego lo que hacemos es dar información validada, no con evidencia como se entiende por las publicaciones, sino validada por la ciencia, que es distinto. Una cosa es medicina basada en la evidencia de las publicaciones y sí, otra sí, cosa sí. es la medicina basada en la ciencia, ¿no? O sea, que Ujú, nosotros les sí, explicamos conceptos biológicos de células, etcétera, perfectamente mm, validados, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, los resultados son extraordinarios y además lo agradecen porque tienen la sensación de que nos tomamos en serio el tema y luego se dan cuenta del papel de protagonismo, ¿no?, que tiene el paciente para gestionar lo mismo que el alumno, ¿no? Tiene que ser consciente de esa responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema con la enseñanza o los roles, que en la enseñanza a veces se recibe la sensación de que una enseñanza es aquella que facilita el aprendizaje, pero que lo vuelve fácil, ¿no? Con dibujitos y cosas y tal. Ah, ya. ¿No? Entonces, eso parece que es el objetivo, ¿no? Que facilitar, ¿no? En ayudar, está siempre cuando, por lo que he leído, ya me estoy de acuerdo, el alumno no se trata de facilitar, sino ayudarle a encajar en el esfuerzo que supone Sí. aprender, ¿no? Ujú. Sí, sí, ¿Qué sí. opinas? A ver, enseñar hay que entenderlo como ayudar a aprender, en el sentido de Ujú, que al ujú, final el aprendizaje es algo que sucede en el cerebro del que aprende. Tú ujú. como enseñante, tú no puedes generar el aprendizaje. No, no, El no. único que puede aprender, ¿no? Es el aprendiente, ¿no? Según la... Eh, hay una frase famosa que dice, podemos llevar el caballo al río, pero para que llene el estómago de agua, es él el que tiene que beber. Sí, ¿De sí. acuerdo? Entonces, con el aprendizaje, pues esta frase precisamente se refiere, es una analogía en relación al Ujú, aprendizaje, que es, al final, el aprendizaje se va a producir si el alumno cognitivamente se emplaza a hacer los procesos que tocan para que el aprendizaje se produzca. Entonces, tú como enseñante, al final eres un regulador externo del aprendizaje que pretendes promover que eso suceda, que esas cosas pasen, ¿no? Eh, entonces, esto es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta, porque enseñar no es solo acercar, facilitar el objeto de aprendizaje y ponerlo al alcance del aprendiente. Eso es una parte de enseñar y es importante, ¿de acuerdo? En esa parte es donde uno también tiene que intentar, pues, conocer, pues, cuáles son los conocimientos previos de esos estudiantes para adaptar adecuadamente, ¿no? el objeto de aprendizaje a su nivel, ¿no? Pero esa es la parte que damos todos por hechos sobre el aprendizaje, pero no es la única, porque a continuación lo que realmente hace que la enseñanza sea, ¿no? Ayudar a aprender es conseguir, es promover, es orientar, guiar al estudiante a que haga aquello que le va a hacer aprender ese objeto que le estamos ofreciendo. Porque no porque un alumno me escuche o me lea, va a aprender. Escuchar y leer claro que son el primer paso de aprender, pero no son suficientes. Lo que nos hace aprender es lo que después hagamos con esa información una vez ya está en nuestro cerebro. Si yo escucho a alguien, claro que me puedo acordar de algunas cosas, pero si realmente no quiero conseguir
que lo que aprendo perdure más, que yo sea capaz de transferirlo a nuevas situaciones. Lo que importará es lo que yo como aprendiente haga, ¿no? Y ahí es donde el docente, el enseñante, puede promover a través de proponer determinados tipos de actividades, ¿no? Emplazando a los estudiantes a tener que, a obligarles ¿a qué? Mm, A pensar sobre lo que están aprendiendo, pues mm, ¿no? Esa es la clave. mm. Em, Ahí es donde finalmente enseñar se convierte en ayudar a aprender. Pero, mira, hay un chiste, no sé si es de Eugenio o de quién, que, que describe muy bien esta situación, ¿no? Son dos señores, dos amigos que se encuentran por la calle, uno va con su perro ¿no? Y le dice, mira, le he enseñado a mi perro a silbar. Y el otro dice, a ver, a ver. Y el perro no hace nada, ¿no? No silba. Dice, oye, pero no silba, ¿no? Dice, a ver, te he dicho que le he enseñado, no que él haya aprendido. Eh, Sí, Esto, sí, ¿no? sí, Este sí, 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 chiste sí, sí, nos sí. permite apreciar que puede haber una diferencia entre la concepción que tenemos de lo que es enseñar y lo que es aprender. Y lo que tenemos que evitar es que pueda haber esa diferencia, que no podemos, ¿no? Considerar que hay enseñanza si no hay aprendizaje, ¿no? Que ¿hay Sí, sí, enseñanza si sí, no hay sí, sí. aprendizaje? Si yo enseño pero alguien no aprende, ¿he enseñado? ¿No? Entonces, ahí está un poco primero la clave, ¿no? De entender por qué enseñar tiene que estar acompañado de aprender y por lo tanto, por qué enseñar es ayudar a aprender, ¿no? Es promover que el que aprende haga aquello que le va a hacer aprender. Ahora, a partir de ahí, lo que comentabas, ¿enseñar significa hacer fácil el aprendizaje? No. O sea, sí que claro que se consiste en poner las condiciones adecuadas Sí, sí. para que el aprendizaje se produzca, pero eso no significa hacerlo fácil. Eso no Mm, significa hacer que no cueste esfuerzo. A eso me refiero. Porque en realidad lo que sabemos es que cuanto más esfuerzo cuesta, más aprendemos. Y ahí hay un concepto de la psicología cognitiva que son las dificultades deseables, que son precisamente situaciones en las que acciones cognitivas que si las hacemos, pues vamos a notar que nos cuestan más que otras acciones, pero el resultado es que aprendemos mucho más. Por ejemplo, eh, una manera muy habitual, lo sabemos por las encuestas a universitarios, en que estudian, ¿no? Los estudiantes es leyendo y releyendo. Leen la lección y se la vuelven a leer y se la vuelven a leer otra vez y poco más, ¿no? Esta es una acción que en el corto plazo parece que estamos aprendiendo, porque si lo vuelvo a leer todo me resulta familiar, pero de que me resulte familiar a que yo sea capaz de explicarlo luego, hay un gran salto. Y esta forma de aprender no es muy eficaz para que yo luego sea capaz de explicarlo por mi cuenta. ¿M? En cambio, si yo después de leer, en vez de volverlo a leer, lo que hago es explicarme a mí mismo lo que he leído, trato de evocar lo que eso significaría, ¿no? Recuperarlo de mi memoria a largo plazo, llevarlo a mi memoria de trabajo, ¿no? El lugar donde pensamos, donde razonamos, donde imaginamos, donde recuperamos, ¿no? La sí. información a la que estamos prestando atención, básicamente. Ujú. Ese esfuerzo de sacarlo de dentro para afuera, eso es una dificultad deseable. Se le llama dificultad porque, de hecho, cognitivamente es más costoso que volver a leer. ¿Estamos todos de acuerdo? Que, ¿no? Que volver a leer una cosa es mucho más cómodo que tener que esforzarse a recuperarla a uno mismo, a explicarla a uno mismo. Pero es que ese esfuerzo adicional hace que el aprendizaje se consolide mucho mejor y perdure más. En el corto plazo parece que estamos aprendiendo menos. En realidad nos estamos engañando menos. Nos estamos engañando menos respecto a lo que seremos capaces de hacer luego con eso que hemos aprendido. Em, si conseguimos recuperarlo, lo que conseguimos recuperar lo consolidamos mejor. Lo que no, nos damos la oportunidad de no engañarnos e ir a consultarlo. ¿M? Y además, de hecho, el esfuerzo de haber intentado recuperarlo, aunque no lo hayamos conseguido, este también está descrito como un efecto, el Test Potentiation Effect, me parece que se llama, el efecto potenciador del test, que es el hecho que cuando tú has intentado recuperar un conocimiento y no lo has conseguido, cuando vas a buscar la información, ¿no? Para repasar, pues resulta que la vas a recordar mucho mejor por haber hecho ese esfuerzo antes, ¿no?
Bueno, es una Sí, sí, cuestión no, de no, estoy activar de acuerdo. conocimientos previos Sí, sí. en fin, aprender para cuando algo nos resulta fácil de aprender, cuando el aprendizaje es fluido, en realidad es cuando estamos aprendiendo menos. Ya Sí, sé que sí. suena extraño, ya sé que No, suena no, no, impactante, no, 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 pero no. la fluidez durante el aprendizaje es el Eh, peor predictor del aprendizaje. sí, sí. En cambio, cuando algo nos está costando y pero seguimos ahí, perseveramos, lógicamente. Si lo dejamos, pues no. Pero cuando algo nos está costando entenderlo, nos está costando recordarlo y aplicarlo, ¿no? Para resolver un problema. Ahí es cuando estamos aprendiendo más. Ahí es cuando a nuestro cerebro le estamos enviando señales de "Tss, aquí hay que cambiar cosas. Esta configuración que tienes ahora no me sirve. Necesito que, ¿no? que cambies la configuración. Em, y estas señales, estos esfuerzos cognitivos son los que provocan que haya más aprendizaje, que se consolide más. Por eso no debemos confundir digamos, el estar pasándolo bien mientras aprendemos con estar aprendiendo. Cuando estamos aprendiendo, en realidad lo estamos, entre comillas, pasando mal porque estamos teniendo que hacer un esfuerzo que es lógico. Si yo estoy aprendiendo es porque no sabía hacerlo, ¿no? Y ese esfuerzo es el que me va a llegar a aprender. Ahora, aprender es satisfactorio cuando por fin lo haces. Es decir, Ujú, sí, sí. eh, no pasa nada porque no esté siendo satisfactorio durante. Tiene que haber momentos ¿no? de esfuerzo, tiene que haber momentos de no lo estoy acabando de pasar bien, pero no, pero ve- Mm, veo que llego a un sí, sitio. sí. Ahora, el aprendizaje, cuando lo alcanzas, entonces te genera placer. ¿Eh? Sabemos que, esto seguramente lo sabes perfectamente, ¿no? Que hay Bueno, hombre, yo... regiones del cerebro que se solapan Sí, relacionadas sí, con... el sistema recompensa con la... exacto, sistema Sí, de sí, recompensa sí, se sí, sí, solapa con regiones de sí, 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 aprendizaje. sí, sí, sí. Y esas regiones se activan cuando alcanzamos el aprendizaje. Y de hecho es que la mejor motivación para aprender es conseguirlo. Es, es ir alcanzando metas, es ir progresando. Es ir viendo que tus esfuerzos, ¿no? Pues van generando Ujú. avances. Y esa es la mejor motivación que hay. Que conste que no estoy diciendo que haya que sufrir ni nada durante el No, aprendizaje. no, Solo no, digo que hay no, que no. esforzarse, que el esfuerzo es importante. Hay que trabajar. Bueno, Exacto. bueno, lo mismo que en un deporte, en la actividad física, pues Exacto. hay un esfuerzo. O sea, ¿no? Y lo que pasa es Exacto. que a veces se produce una confusión. Yo creo que cuando el paciente, yo voy a mi terreno de la Sí, sí. enseñanza en medicina, ¿no? Cuando viene el paciente a la consulta, espera oír lo que conoce. O sea, es el sentimiento, la sensación de familiaridad, de reconocimiento. Esto me lo sé, ¿no? Y eso produce una satisfacción, pero claro, muchas veces sí coincide la sospecha o la creencia o la expectativa del paciente con lo que escucha en la consulta, ¿no? Pero claro, en el caso de que nosotros estamos eh, explicando las cosas de otra manera, radicalmente distinta, en la cuestión de los síntomas sin explicación médica, o sea que es el ámbito que yo trabajo, ¿no? Entonces, claro, el paciente no tiene una explicación, viene sin explicación y con un caos mental, ¿no? Entonces, lo que oye no lo reconoce, porque es nuevo para él. Y entonces hay algunos que reaccionan de forma positiva. Hombre, me encaja, veo una lógica. Entonces se produce el momento ajá de una epifanía y bueno, entonces aparece el placer del conocimiento, ¿no? Porque hay una estructura interpretativa que estabiliza todos los problemas, ¿no? Pero otras veces aparece la disonancia cognitiva que, ¿no? Por ejemplo, y así solo hablando usted cree que, o sea, que se cuestiona la importancia que tiene la información en el día a día de la actividad cerebral, ¿no? Cuando es algo que tiene muchísima importancia. El cerebro, el sistema nervioso, es un gestor de conocimiento, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que es un gestor emocional,
y que hace unas deducciones, bueno, deducciones, unas inferencias teñidas por la emoción, es cortoplacista y está expuesto a múltiples falacias, etcétera, ¿no? Pero sí, ellos a veces se dan cuenta que ya el locus de resolución ya no está fuera, sino está dentro, ¿no? Entonces tienen que hacer el esfuerzo de primero de integrar las ideas y luego de aplicarlas, que implica cierto riesgo porque hay incertidumbre. Esto funcionará, ¿no? Y entonces viene la gratificación del resultado, que me parece que es fundamental, ¿no? De que empieza una crisis de migraña, por ejemplo, y en vez de ir por la solución externa del fármaco, pues interiorizan lo que han escuchado, lo aplican y van experimentando y van viendo que el dolor es sensible a la gestión interna del conocimiento, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí es cuando funciona la pedagogía, claro, o la Sí, sí. información que hemos dado, ¿no? No, No, digo que y es fantástico, claro. sí, es fascinante, ¿eh? Porque Eh, claro, yo no tengo ni la más remota idea, ¿no? De cómo el cerebro gestiona el dolor, porque no es un tema que haya estudiado nunca, ¿no? no gestiona el Em, dolor. No, el dolor el cerebro no gestiona el dolor. El dolor es la expresión en la conciencia de la gestión de la información que tiene el cerebro, que es distinto. bueno, pues a eso Perdón, me refería, perdón. que quiero decir que no sé cómo el cerebro, digamos, representa, ¿eh? Representa el dolor. O sea, Hombre, se yo, entiende, perdón, perdón, un ejemplo que es más fácil, ¿no? ¿Cómo gestiona el picor el cerebro? El cerebro no gestiona el picor. La evaluación que está operando la información sobre amenazas cutáneas se expresa en la conciencia con un quale que dicen una cualidad perceptiva que incita a rascate. O sea, ahí está la... No, pero en el fondo, picor no está gestionando el picor. El picor es la expresión en la sí, 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 conciencia que incita a una conducta, ¿no? Bueno, sí, perdón. sí. Ah, No, 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 sí, lo que digo es que me parece fascinante, ¿no? Lo digo desde la ignorancia, porque yo desconozco, ¿no? Pues eso, ¿no? Como la representación, digamos, física, ¿no? Del dolor desde el punto de vista del sistema nervioso. No, es un tema que ah, ah, como enfocado en la memoria y el aprendizaje y enfocado ya más en el ámbito cognitivo, el dolor, que yo sepa, no lo estudiamos, ¿no? Estudiamos pues cómo gestionamos información sensorial, ¿no? Visual, auditiva, etcétera. Pero fíjate, es decir, si consideras el dolor una información sensorial, en psicología no, cognitiva, por lo menos la habitual, mm, no, bueno, y que me perdone si alguien, no, eh, no. pero es un tipo de información que en psicología cognitiva poco no se trabaja, ¿no? Habrá quien tenga esa línea, pero No, será se algo empieza a extraño. trabajar, se empieza a trabajar. Incluso la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor ya define como una percepción o como una sensación compleja que integra componentes sensoriales, cognitivos, emocionales Ujú. y sociales. O sea que Sin duda, sin ya duda. la No, cosa no es ya... es que por eso te digo que es fascinante, porque es curioso, ¿no? Que, a ver, también es verdad que la psicología cognitiva es una ciencia muy joven. Como decía Sí, antes, ¿no? Nació en los años 50, tampoco lleva mucho recorrido. Pero, digamos, todo el estudio de cómo el cerebro, pues, gestiona toda esa información, ¿no? La manipula, la representa, la utiliza, se ha limitado, bueno, limitado entre comillas, a información sensorial, visual especialmente, ¿no? Auditiva. De hecho, hay sentidos como el olfato, perdón, que lo he dicho medio en catalán. Eh, el olfato, es que en catalán es el olfacta. sí. Eh, ¿Eres catalán tú? ¿Eres que catalán? sí, 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 soy de Ah, Barcelona, sí. sí, yo estudié en Barcelona, en San Pablo, en Ah, Belvitge, está allí sí, tuve 5 años. muy bien, Eh, muy bien, muy bien. Sigue, sigue. Bueno, pues eso, que hay sentidos que se han dejado bastante de lado, se ha enfocado mucho pues en cómo gestionamos sobre todo información visual y auditiva.
Y desde luego lo que te decía, para mí, ¿no? Cuando me propusiste de hacer esta charla, pensé, pues qué curioso, no había ni siquiera llegado a pensar, ¿no? Cómo es que desde un punto de vista cognitivo, apenas hay trabajo, ¿no? Sobre cómo Mm, el dolor, ¿no? El No, ya hay, cerebro, ya hay, pues no, ya no, hay, ya seguro hay. seguro que lo hay, pero lo que te quiero decir es que Sí. no estoy diciendo que no haya porque hay de todo, ¿eh? Vamos, vamos a buscar y hay de todo. Pero si, por ejemplo, tú tomas un libro de texto universitario de Ah, psicología sí. cognitiva, Mm, no es un tema, no. digamos, que tenga una tradición, ¿no? Que ya tenga pues mucho trabajo detrás. Igual que sí que hay trabajo sobre el olfato, pero Sí, 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 comparado sí, sí. con la vista o el oído, pues no. Lo que sí que hay también, claro, en psicología cognitiva es cuando nos vamos a otro tipo ya de objeto de información que ya no es sensorial, que es la abstracción, que es los significados, ¿no? Que de hecho para nuestra memoria son muy importantes. Nuestra memoria preferentemente guarda significados. Significado, De sí, hecho, sí. es muy mala guardando cosas concretas, hechos concretos. Es muy mala. En cambio, es mucho mejor consiguiendo quedarse con la idea, ¿no? Que había detrás. O sea, tú puedes, de una anécdota, es muy difícil que tú seas capaz, tú no la puedes reproducir exacta, pero puedes recuperar el Ujú, significado, ¿no? sí, De esa situación. Y sí. nuestra memoria se enfoca sobre todo en significados. Pero, perdona, para no irme por las ramas, ¿no? Era esta idea de que me parece fascinante, ¿no? Esa línea que comentas, ¿no? Que empieza, ¿no? A crecer de investigación en entender las bases cognitivas y por lo tanto también las bases emocionales, ¿no? Que están asociadas a este sentido, ¿no? Que es el dolor, ¿no? Eh, Sentido. bueno, no es un sentido, pero bueno, yo como No, no, biólogo no, nos enseñaron no que es un había sentido. unos Sí, receptores sí. del dolor específicos para el dolor, igual que hay unos No, para la no, no, temperatura. pero no. Tienes que actualizarte, tienes que Me tengo que actualizarte. actualizar en eso, vale. Sí, esos son conceptos, dicen la interpretación cartesiana del dolor y tal. No, no, no. Ahora el tema es la conciencia, vamos. O sea, la conciencia es un ámbito informativo para regular la conducta del individuo, ¿no? Todos los contenidos de la conciencia siempre son complejos y no son solo sensoriales. O sea, la conciencia no es un ámbito en que basta un estímulo para que aparezca allí, ¿no? Hay una información sensorial que entra en el sistema y el sistema aprende a gestionarlo incluso anticipadamente. O sea que la neurobiología somática de interpretación de los síntomas y todo eso ha cambiado radicalmente y eso está planteando un problema de atención sanitaria en el tema del dolor y otros síntomas que no tienen explicación médica y eso va aumentando porque no se ha producido el cambio de paradigmas, ¿no? O sea que en Pero este momento, perdón, una sí, pregunta que me sí, gustaría hacerte. Es evidente, ¿no? Que, digamos, una vez el cerebro tiene una información, él es capaz de, digamos, reproducir esa información, ¿no? Generar, por ejemplo, ¿no? Nosotros, tú cierras los ojos y dentro de tu mente puedes ver sí, sí, cosas, ujú, ¿de sí, acuerdo? Puedes, ¿no? sí, sí, Regenerar, pues, información visual. ujú, eh, Ahora bien, la información visual del exterior entra en el cerebro a través de los ojos, ¿m? Y ujú. la información auditiva pues a través de los oídos. Mi pregunta, ¿la información relativa al dolor no tiene unos receptores específicos como a mí me No, enseñaron y hace mucho que no... sí, que no, no? no, eso es un concepto equivocado. Vamos. Ajá, No existen receptores de dolor, ni ajá. fibras del dolor, ni vías del dolor. Existen receptores de nocividad, que es una historia Sí, distinta. sí. Ah, vale, pues Pero, a esos me refería. claro, Vale, pero vale, vale, vale. son receptores de tejido dañado, ¿no? O sea, que son sensibles, son proteínas que tienen un canal iónico que se abre cuando, o bien hay una incidencia local allí de destrucción violenta de células, necrosis,
Entonces la necrosis se expresa por moléculas, los DAMPs, entonces hay sensores de escape intracelular de esas moléculas, entonces se manda codificado en potenciales de acción, pues daño. Y luego hay sensores de nocividad potencial, o sea, sensores de peligro de daño. Entonces son proteínas que el canal iónico se abre cuando hay una energía mecánica, térmica o química que está próxima al daño. Entonces ahí solo se genera información sobre contexto tisular, ¿no? O bien se ha dañado, pero el dolor es una construcción compleja Sí, de sí, una sí. red, igual que la visión, igual que la Igual que la visión. visión, igual que las Es imágenes. Al igual, o final sea, la no, imagen no se produce en la no vemos retina, en los no. ojos, exacto, vemos en el Es cerebro, ¿no? exactamente igual que en la visión, bueno, o en la audición, ¿no? Lo que tenemos los ruidos no existen fuera, los ruidos son Exacto, construcciones, exacto. ¿no? Bueno, Bueno, pues con son el dolor ondas es igual. mecánicas. Sí, además muy sutiles, muy pequeñas. ¿Sí? El ruido me produce Sí. dolor de cabeza, pero ¿cómo? Pues, nosotros les explicamos eso. La parte física, por un lado, lo que es la física de las cosas, y luego cómo el sistema aprende históricamente a recibir señales sensoriales y construir contenidos de conciencia que guían la conducta del individuo, ¿no? No, pero por ejemplo, eso que en la visión ya, pero en el dolor, pero revistas, yo qué sé, en el Nature and Science te pueden todavía hablar de receptores de dolor. Y eso es una muestra de la Me siento inercia que hay mejor. para cambiar. No, no, muchísimo. No, no te preocupes. No, no, pero además eso no es intrascendente, no es una No, no, anécdota. Bueno, no, no, porque la palabra lleva asociada un significado. O sea, si tú estás dando por sentado que si me duele el pie, el dolor se construye en el pie y hay unos receptores que detectan el dolor, ya toda la gestión del sistema claro, va a ser errónea. claro, claro. Y entonces, Sí, eso, sí. por ejemplo, los pacientes lo entienden y cuando les preguntas, bueno, ¿y qué conceptos valoráis así? Pues que dolor no es igual a daño. Y que entonces empiezan a diferenciar en el lenguaje y reconocen ese ronroneo interno continuo en mi cerebro y hablo con mi cerebro, tal, porque realmente el diálogo conciencia-sistema está produciéndose continuamente, ¿no? Bueno, No, no, la verdad es que es muy interesante y entrando a elucubrar, ¿no? Si realmente ¿no? entendemos el dolor como un tipo de información que el cerebro la sí. va, ¿no? a procesar de una manera determinada para generar un resultado, para generar, ¿no? una experiencia, y por lo tanto lo asemejamos más a otros sentidos, ¿no? Que tienen sus específicos, sus Perdona, receptores. Sí, perdona, te voy a corregir. sí, sí, Ahora estoy de gracias. profe, ahora estoy de profe y tú de Venga, alumno. venga. No, el cerebro no procesa el dolor, porque el dolor no es una información La que llega al información. sistema. Procesa, se hace con información y Y esa entonces, información se expresa en la en conciencia forma de dolor. con el cual dolor. Y Entiendo, entonces esa entiendo. salida a la conciencia, como es un sistema complejo bidireccional, se produce la reentrada, entonces ha salido a la conciencia dolor. Y entonces ese es el único momento en que el cerebro está procesando el dolor, porque está Sí, sí. procesando una salida a la conciencia, ¿no? No, no, Que implica al individuo. no me he No, expresado no, bien. Me refería no, a que no, no. procesa la información, Eso, bueno, ¿de bien, acuerdo? vale. Y Hay que esa aprovechar información, aquí. no, no, me encanta que lo hagas porque creo que tiene que quedar claro, es muy Sí, sí. importante que quede claro. Yo tuve un profesor Y de matemáticas que era implacable con la exposición en la pizarra y le agradezco. No, no le entendíamos al principio. Joder, ¿por qué esto? Pues, coño, porque sí. No, no te dejaba. Todos los pasos tenían. Y, bueno, pero perdón, venga. entonces convengamos, ¿no? Que de la misma Sí, manera que la información lumínica, ¿eh? Se sí. convierte en el cerebro en imágenes, se convierte, ¿no? Sí, En es lo eso mismo. que, Es lo mismo. Sí, sí, sí. pues, un poquito a eso me Sí, refería, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. a lo que quería llegar es, si interpretamos que es que al final lo que el cerebro acaba representando como dolor es información sensorial y por lo tanto, ¿no? No necesariamente. No, 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 no. Es información de probabilidad de daño. O sea, porque es un sistema predictivo.
pero esa predicción viene de alguna experiencia, a partir de Hombre, la cual haces la inferencia, integra, ¿no? no, no, pero integra experiencias, pero también con información recibida sin De o- experiencia, sin sí, necesidad. Por pero... ejemplo, de los médicos, la cultura médica ya Ujú. es capaz de generar contenidos de conciencia dolor. O sea, no hace falta que haya un hecho de nocividad que genera información sensorial No, 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 para que en no, la no. conciencia aparezca Puede, dolor. puede ser visual, o sea, yo puedo, por ejemplo, ¿no? Me parece que poníais un ejemplo en algún sitio, ver cómo un cuchillo me ha caído en el zapato, a lo mejor ni me ha tocado, pero yo por verlo, Sí, sí, sí. a lo mejor Pero mi porque no cerebro, hay, sí, sí, pero porque pero, no hay información, porque es un espacio exacto, opaco y el exacto. sistema actúa por probabilidades y la Claro, relevancia de una probabilidad, aunque sea pequeña, ¿no? pero está la información visual de que yo estoy viendo que hay un En este cuchillo caso sí, clavado en mi en zapato, ese ¿no? caso hay una referencia externa, ¿no? Pero tú imagina, los sucesos internos son opacos, ¿no? Ya, ya, correcto, ¿No? está claro. Entonces ahí es en superficie. Pues a lo que quiero llegar es a que em, cuando se habla de aprendizaje, ¿no? Pues como bien Mm, sabes, ¿no? Tenemos diferentes tipos de memoria porque ujú, que depende de diferentes regiones del cerebro, ¿no? Que se ocupan de diferentes objetos de aprendizaje, ¿no? Y no es lo mismo aprender o sea, la memoria explícita, que es la que ujú, nos permite de manera consciente recopilar información sensorial del entorno, ¿no? Es la que al final nos ujú, permite pues aprender, recordar las cosas que nos pasan, tener ujú, conocimientos, ¿no? Poder ahora visualizar un oso panda si queremos, en el cerebro, ¿no? Eh, y esta memoria se diferencia de otros tipos de memoria que se llaman implícitas, ¿no? Que, de hecho, eso sería un cajón desastre de otros tipos de memorias, que lo único que las diferencia de la explícita es que, digamos, no son una información que podamos representar, ¿no? No es multimedia, ¿no? Sino es más bien memorias que tienen que ver pues, con la habilidad que tengo, ¿no? de hacer cosas, de llevar a cabo procesos, pero también dentro de ese cajón desastre de la memoria implícita está la memoria emocional, ¿de acuerdo? Puedes llamar así o lo puedes llamar, lo correcto es llamarle el condicionamiento emocional, ¿no? El condicionamiento sí. clásico barra emocional. Prefiero Que eso. de acuerdo, pero bueno, era para que nos entendiéramos que hay una parte de la memoria implícita, ¿no? Que es capaz de recordar que que un estímulo, ¿no? Merece una respuesta emocional. Merece eso, pues no siempre acierta, pero y recuerda, digamos, el estímulo independientemente de la memoria explícita. Es decir, esta memoria implícita puede suceder el caso que yo de repente tenga una respuesta emocional ante un estímulo y no sepa por qué. Y diga, pero si yo esto, ¿por qué esto me Ujú, genera ansiedad o por qué me genera miedo, ¿no? Y este tipo de aprendizaje que es independiente de la experiencia consciente, aunque en condiciones reales va a haber una experiencia consciente, Eh, lo interesante que tiene es que es difícil de controlar conscientemente, ¿no? Cuando yo desarrollo un aprendizaje con la memoria implícita, ya sea una habilidad, ya sea, ¿no? una habilidad automatizada, ya sea un condicionamiento clásico o emocional, por mucho que yo conscientemente sepa, ¿no? O tenga información de que, mira, esto no debería darte miedo, esto no da, ¿no? Esto no produce miedo, o esto no debería generarte esta reacción, o no respondas de esta manera. Por ejemplo, yo pongo a veces un ejemplo, no sé si has, seguro, ¿no? Que has en los aeropuertos que están estas cintas transportadoras que te pones encima, ¿no? Y van en, que no son ujú. escaleras, ¿no? Sí, sí, Son sí, sí, estas sí. cintas. No sé si te has fijado que tanto cuando entras como cuando sales, Mm, tus piernas sí, ajustan, ¿no? hay un Se ajuste, ajustan sí. al cambio de movimiento. De manera que casi no notamos, pero si te subes a una que está parada, tanto cuando subes, te bajas, por mucho que te dices, está parada, estoy viendo que está parada, por lo tanto, no ajustes, da igual, tu cerebro ajusta, sales de ella, ¿no? Y tu Mm, cerebro te hace, hace ese ajuste, esa memoria implícita, difícilmente la podemos controlar de manera consciente. ¿M? Cuesta, eh, eh,
hacemos muchos procesos, los tenemos automatizados. Por ejemplo, leer, intenta mirar una palabra y no leerla, es imposible. Ya has automatizado, ¿no? la lectura, bueno, en tu lengua, claro, con tu alfabeto. Em, pero entonces lo que me refería, ¿no? Que es interesante, ¿no? Como ¿no? Vosotros estáis experimentando, ¿no? Y como pues estáis incluso, ¿no? Mostrando científicamente, sí que hay mucho más control consciente, ¿no? Sobre cosas como el dolor, ¿no? Es decir, que una cosa sería esta memoria implícita, eh, cuestiones emocionales, ¿no? Y que quizás, y yo estoy elucubrando porque no No, es no, un tema, locura. Sí, sí. no es un Bueno, no, estamos. tema que Sí, yo sí. conozca, ¿no? Pero lo que es fascinante, ¿no? Es cómo esta ¿no? por lo que hacéis, por lo que estáis experimentando, cómo este otro tipo de información, ¿no? Sí, Asociada a la experiencia sí, de dolor, tenemos mucha más capacidad consciente, ¿no? sí, De sí, sí, sí. regularla. No estoy diciendo que sea Eh, fácil, no lo creo, No, pero pero tampoco es tan eh, complicado, pero exige un trabajo, como dices tú con los exacto, alumnos, exige un trabajo, hay que hacer un curso, los cursos pueden ser de 8 horas, hay que gestionar la atención, ¿no? O sea, hay que estar atentos a los conceptos. El problema a veces es que todo tiene una urgencia y el aprendizaje, el enemigo es la urgencia, ¿no? O sea, que el aprendizaje necesita sosiego, calma, eh, trocearse cada concepto, dejarle respirar, evocarlo, como dices, espaciarlo. aplicarlo, Mm, espaciarlo, entrelazar. Luego utilizamos ujú, mucho las metáforas para que se produzcan analogías. trasvases de unos campos de conocimiento a otros, etcétera, tal. Y es fantástico porque Pero fíjate a lo que me refiero, ¿no? Es para, ¿no? Para subrayar lo interesante que es, ¿no? ujú, Este tema, ¿no? De la capacidad, ¿no? De regular la expresión del dolor, es el hecho de que cuando se trata, por ejemplo, de un aprendizaje implícito, de un condicionamiento al miedo, por ejemplo, ¿no? Que sería el ujú, clásico. Yo, por ejemplo, ¿no? Pues puedo haber generado un miedo a los perros, porque, ¿no? Por ejemplo, pues tuve una experiencia de niño en que un perro me mordió o lo que sea, ¿no? Y mi cerebro ha aprendido tal cosa. Y a pesar de que yo puedo aprender sobre que los perros, pues en realidad la mayoría son buena ah, gente, ¿no? sí, 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 Que tal y que, bueno, por mucho que yo pueda aprenderlo, ujú, eso difícilmente, no digo que no tenga ninguna influencia, pero difícilmente influirá en que yo al ver un perro tenga la reacción, ¿no? que tengo. Que el tipo de aproximación para conseguir dejar de tenerla no es una aproximación tan, digamos, de aprender qué son los perros, ¿no? Sino que es más bien de exposición, de exponerme, de tener nuevas experiencias, ¿no? En que ujú. el perro ya no me va a hacer daño, ¿no? Y que sea ese aprendizaje implícito que yo ya no domino, ya no es una cuestión, oye, Ya, si es ya, que ya lo sí, sí. sé, ya sé que el perro no me va a hacer daño, pero por mucho que lo sepa, tengo miedo, ¿no? Pues ese tipo de aprendizaje, que es un aprendizaje, pues, como te digo, ¿no? Que no, que es independiente de la conciencia, aunque lógicamente tiene que haber habido una percepción consciente, ¿no? De una asociación consciente de estímulos. eh, me parece, ¿no? Pues que, en el caso, ¿no? de vuestro trabajo, sí que hay mucha más capacidad, ¿no? de la conciencia de tener con un trabajo, ¿eh? Yo no estoy, al final, aprender también cuestiones explícitas, información también Eh, cuesta su trabajo, y sí, si quieres tenerlo a mano y poderlo transferir, más trabajo aún. Pero sí, a lo que eso pasa me es que refiero, ¿no? en el condicionamiento aversivo es que hay un agente visible y detectable y puede señalar el perro es el que me ha generado la respuesta emocional que no puedo borrar
por más esfuerzo consciente de conocimiento que el perro y tal. No, lo que pasa es que cuando estamos hablando del interior del organismo no tenemos el equivalente a es el perro. Claro, Y claro. entonces tenemos que dar algo, no puedes dejar eso vacío, ¿no? Porque si lo dejas vacío, solo tienes el dolor y el vacío de explicación, ¿no? Y así no hay manera de salir de esa situación. Entonces, tienes dos opciones. Están las explicaciones oficiales, que puede ser una etiqueta que no dice nada, una falacia nominal, ¿no? Pones nombre a una cuestión y no quiere decir que la hayas solucionado, ¿no? Y luego las terapias, y es una enfermedad misteriosa, irreversible, tendrás que aceptar. Entonces, eso no es cierto. O sea, hay otro tipo de informaciones que te pueden rellenar la explicación, pero es mucho más largo, hay que explicar la biología de las neuronas, lo que es un circuito, explicar lo que es el sistema de recompensa, el efecto placebo, nocebo, lo que es la imaginación como función, lo que es la percepción, la conciencia, y esto la gente lo entiende, hay que acertar a explicarlo en términos comprensibles, lo entiende, lo Que no es agradece, fácil. lo aplica. Bueno, pero son habilidades que se pueden adquirir, ¿no? Sí. Pero desde luego, el otro día hicimos una entrevista a una chica, una fisio, que había ido por los colegios a detectar el dolor en la infancia, ¿no? Niños, no sé, de cuarto, de la ESO, no sé cuánto era. No sé, no me acuerdo qué era. Bueno, entonces les hacía que dibujaran. Dibuja sobre el dolor. Entonces eran unos dibujos curiosísimos. Y luego les preguntaba, bueno, ¿por qué dibujas esto? ¿Qué interpretas y tal? ¿No? Y era tremendo cómo el niño ya tiene interiorizada la cultura oficial del dolor, e interiorizar ese aprendizaje ya va a producir dolor. Y la incidencia de dolor crónico en niños es brutal, es una cosa tremenda, ¿no? Y probablemente ahí ya se ha criado el dolor crónico para el adulto, ¿no? Y las intervenciones que se hacen no son las correctas, son las que promueven el dolor en vez de las que... Y luego ella va a hacer lo que va a hacer es pedagogía de la biología del sistema nervioso para que los niños, en un libro que he escrito yo ahora hace poco, Sapiens Manontropo, el prólogo me lo hizo mi nieta de 8 años. Anda. Y en 4 líneas explica el dolor. Porque se lo habían explicado sus padres, ¿no? Y es fantástico. O sea que ya desde niños empezamos a veces a crear una red de significados que en el fondo es convertir un sistema de vigilancia. En vez de darle racionalidad, estamos poniendo el miedo por todas partes, la sensibilización, el alarmismo. Me parece que te he traído demasiado a mi terreno. Vamos. Vuelve al No, no, tuyo, yo Héctor. encantado de la vida porque estoy ahí, estoy disfrutando de oírte. Así que No, pero es que yo cuando leo tu libro, es que es igual y me encantaba cómo hablas pues, de eso, de la atención, de la motivación, los elementos emocionales, elementos cognitivos, todo, tal, pero es que al final es lo mismo. O sea, no hay, vivir implica una actitud ante la vida. Y si quieres aprender, pues tienes que atender, tienes que sí. implicarte emocionalmente, tienes que Mm, motivarte, tienes que esforzarte, tienes que corregir los errores. Para eso tienes que aceptar también y el sistema inmune, la medicina acepta que se equivoca, ¿no? Las alergias, enfermedades autoinmunes, pero la medicina todavía no está actuando sobre la base de que el sistema nervioso aprende y que comete errores y que no se corrigen ni se detectan, sino que incluso la instrucción experta los potencia y los cronifica, ¿no? Y estamos en esas, o sea que todavía no se considera como un sistema de aprendizaje. O sea, cuando hay síntomas, el síntoma siempre tiene que ser la expresión de una patología. Pues no, puede ser la expresión de un error evaluativo, porque hay unas cogniciones determinadas, unos sesgos de confirmación que se te cuelan por todas partes, el feedback no es el que debe ser, etcétera, ¿no? mm. De hecho, en el campo de la memoria, conocemos lo terrible y falible que es la memoria, la cantidad de Mm. errores asociados, ¿no?, a la memoria que normalmente pasamos por alto, ¿no? Que en general cuando uno piensa en la memoria, más allá
de lo típico de, bueno, sí, a veces se me olvidan cosas, ¿no? O a veces no sé dónde he dejado las llaves. Em, a pesar de eso, tenemos ¿no? socialmente una concepción de la memoria como si fuera algo infalible, como si yo me acuerdo de algo fue así, ¿no? Cuando en realidad la memoria es terrible porque no funciona como una cámara de vídeo, no funciona como un ordenador. Es un sistema orgánico que va cambiando, ¿no? Que no, que además funciona no a partir de registrar exactamente, ¿no? todas las experiencias, sino de quedarse con algunos trocitos de las experiencias, juntarlos con otros trocitos que ya tenía para aprovechar y Mm, entonces reconstruir el recuerdo, ¿no? Pero claro, lo reconstruyes y cada vez que lo recuperas, lo vuelves a reconstruir y en cada ocasión que lo recuperas, lo modificas. Pero claro, es tu recuerdo, tú crees que, ¿no? que es correcto y en realidad es facilísimo crear falsas memorias, es facilísimo caer en errores de atribución, ¿no? Un error de atribución es cuando, ¿no? Eh, recuerdas una cosa asociada pues a una fuente, a un momento, a un lugar donde no fue donde ocurrió, ocurrió en otro, ¿no? O fue otra persona la que estaba contigo, te lo dijo otra persona o lo que sea, ¿no? Pero las falsas memorias, que es esta posibilidad, ¿no? de recordar cosas que nunca sucedieron realmente, sí, 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 sí. cómo mezclamos cosas que hemos imaginado o soñado con cosas que han pasado y no nos damos cuenta, cómo algo que nos explican puede pasar, ¿no? a formar parte de una memoria de la que pensamos que es algo que realmente ha sucedido. Por no hablar pues de los errores ya más conocidos como pues todo lo que tiene que ver con el olvido, ¿no? Que olvidamos las cosas, pero también ¿no? es otra de estas digamos ideas que sobreestimamos, ¿no? Cómo funciona nuestro organismo. O no es que sobreestimamos, es que consideramos que es de una forma, pero nos estamos olvidando que entre medios, ¿no? Hay Sí, toda otra serie de sí, 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 procesos sí. que a lo mejor son esos los que están fallando, Sí, sí, no otra cosa, ¿no? Y esos procesos invisibles, esa caja negra, ¿no? Ahí dentro hay muchas cosas que pueden estar sucediendo, que pueden explicar sí, también, sí, sí, ¿no? sí. Al final la Sí, experiencia lo que pasa es que que si la estamos caja teniendo. negra no la rellenas con información que se supone que define la realidad interna y dejas el muestreo, la experiencia, error, ensayo, error, hombre, aumentará las bajas por error, ¿no? Entonces la medicina pues te protege, tal, te sigues vivo, pero en vez de rellenarlas con ignorancia, no, se rellenan con afirmaciones que no están demostradas. Por ejemplo, la migraña dice que es genética, que es una enfermedad cerebral genética. Pero el hecho de que haya más incidencia en la familia no quiere decir que sea un impacto de los genes, porque ni siquiera se han descrito esos supuestos genes. No se tienen en cuenta elementos de aprendizaje, de imitación, o sea, que la familia es un ámbito de enseñanza también, ¿no? Exacto, es un En entorno relación con la concreto. salud. Hombre, Exacto. claro. Entonces, si ignoras la enseñanza como un animador de errores, pues no. No sé, a mí. Y ahora, pues, lo que nosotros. Porque hay una cosa que se confunde, los pacientes también lo hacen, el empollón, ¿no? Una cosa es aprender o estudiar y otra es empollar, ¿no? Y entonces cuando les explicas esto, ya me he leído el libro, lo he leído 3 veces y no se mueve la cosa, ¿no? Yo creo que empollar no sirve para nada, ¿no? No, porque sin follar consideramos, ¿no? que es Sí, aprender sin entender, sí, sí, ¿no? Al sí, final sí, es sí. de esta manera, entre comillas, memorística, que yo creo que vale la pena ahora comentar una cosa importante. Cuando hemos estado hablando de memoria en todo este rato, no nos estamos refiriendo a una capacidad meramente de acumular datos sin sentido. La memoria no es eso. Yo creo que sí que hemos dado pistas hablando de otras cosas en el sentido de que la memoria en realidad es la capacidad que tenemos de aprender cualquier cosa, ¿no? Es producto del hecho que, ¿no? el cerebro, con cada una de nuestras experiencias y acciones, se modifica. Y estos Ujú. cambios Sí, sí, sí. que experimenta el cerebro, que nos van a permitir responder de una manera más adaptativa,
¿no? La próxima vez que afrontemos una situación igual o parecida, ¿no? a la que lo generó, eso es la memoria. ¿No? No es, porque lo digo porque fíjate que cotidianamente, ¿no? usamos expresiones como memorizar o aprender de memoria para referirnos a un tipo concreto de aprendizaje, que sería el equivalente a empollar, ¿no? Al recordar unos datos, unos hechos, sin atribuirles necesariamente significado, ¿no? O muy poco, un significado muy superficial. Y ahí es donde está el problema. Primero que, ya lo he comentado antes, nuestro cerebro es muy malo recordando hechos concretos. Cuando necesitamos recordar hechos concretos, vocabulario nuevo, ¿no? Cosas a las que son así, punto, ¿no? Si la capital de Francia se llama París, pues es así, punto. No, 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 no hay nada que deba entender, se llama París. Pero si quiero recordarla mejor, voy a necesitar buscar asociaciones con cosas que ya conozco, ¿no? Eh, cuando entramos a empollar, estamos hablando solo de recordar ese tipo de información, ¿no? Información factual. Y ahí, mira, a veces es necesario, como digo, ¿no? Vocabulario nuevo, en un idioma nuevo, lo que sea. Pues cuando uno estudia medicina y tiene que aprender, ¿no? Pues diferentes partes del cuerpo que no había oído nunca, pues Sí, ahí tiene que haber un trabajo de empollar que sí. se puede ayudar de estrategias memotécnicas, ¿no? que existen desde la antigua Grecia. Eh, Estas estrategias, curiosamente, o precisamente, mejor dicho, se basan en la idea básica de qué significa aprender, que es conectar la nueva información con cosas que ya sabemos. Las estrategias memotécnicas se basan en eso. A veces previamente tienes que hacer un gran trabajo de crearte una estructura de unos conocimientos previos a los que vas a ir vinculando cosas, o hay algunas mucho más sencillas y más potentes que simplemente lo que vas haciendo es al vuelo, vas creando relaciones, ¿no? entre lo que aprendes y lo que sabes. Ahora bien, estas estrategias memotécnicas, este empollar, solo sirve para eso, solo sirve para ese tipo de información. Cuando uno ya quiere entrar en el campo de los conceptos, de las ideas, empollar ya no sirve. No. Ahí lo que necesitas es comprender. Y comprender ya no es solo buscar asociaciones, digamos, factuales, ¿no? entre objetos, sino se trata de construir conexiones, ¿no? de crear conexiones entre diferentes objetos, ¿no? que te generan juntos un significado. ¿No? Al final, yo muchas veces explico de manera divulgativa que la memoria la podemos entender para tratar de entender cómo funciona, pues la podemos modelizar como una enorme red, ¿no? Una red grandísima de datos que están conectados entre ellos por relaciones de significado. ¿De acuerdo? Pero cuando nosotros recordamos algo, no se activa un dato de esos, sino que se activa un patrón, ¿no? Un patrón de esos datos. Ujú. Estamos haciendo un modelo, ¿eh? Un modelo psicológico que nos permite entender cómo funciona. Esos patrones en los que se activan datos que proceden de múltiples experiencias forman los conceptos, forman las ideas. Y de hecho, las ideas y los conceptos entre ellos también se vinculan, ¿no? Porque, por ejemplo, pues si yo ahora digo, va, ¿qué conceptos asocias a la palabra playa? Pues enseguida te vienen, ¿no? a la cabeza mar, arena, toalla, surf, lo que sea, ¿no? Pero estos conceptos en tu memoria están conectados entre ellos. La memoria no es solo un almacén de datos uno encima del otro apilados, no. Son esos datos y sus conexiones entre ellos, las conexiones que has creado, que son las que generan los conceptos. Por lo tanto, los conceptos son parte de tu memoria también. Pero ya son una cosa muy distinta. Cuando tú quieres crear conceptos, más que obtener una información directamente del entorno, ¿no? Para incorporarla, que sería el caso de los hechos, los conceptos implican em, obtener unas instrucciones del entorno que te indican cómo conectar conocimientos que ya tienes, que ya están en tu memoria, en tu cerebro, cómo conectarlos para que esa conexión genere un nuevo significado, ¿no? Y ahí es donde, claro,
Entonces ya aprender ya no es solo ya no es utilizar estrategias mnemotécnicas. Ahí lo que tienes que hacer ya son cosas como, bueno, antes lo he dicho, lo principal es pensar sobre lo que aprendes. Es decir, ¿no? Eso significa, por ejemplo, explicártelo con tus propias palabras. Significa compararlo. Expresamente con cosas que conoces, buscar similitudes, buscar diferencias, generar tus propios ejemplos de eso que acabas de aprender, ¿no? Crear, Mm, aunque sean incorrectos, da igual, pensar, ujú, ¿no? ujú. Eh, Figurar analogías, ¿no? Hablabas de metáforas, pues crear tus propias metáforas, tus propias analogías de lo que estás aprendiendo, pensar qué consecuencias tiene para otras cosas que sabes lo que acabas de aprender, dedicar tiempo, no a seguir leyendo, sino Ujú. a hacer Eso esas es, cosas eso es. sobre lo que acabas de leer, explicárselo a otra persona, conseguir que esa otra persona lo entienda, que eso te va a obligar a parafrasear de maneras distintas, por lo tanto a reconstruir, ¿no? A, a- a- a crear más conexiones. Fíjate que todas estas cosas, que al final se resumen bajo pensar sobre lo que aprendes, en realidad, ¿por qué nos llevan a aprender? ¿Por qué nos ayudan a aprender conceptos e ideas? Porque, como decía, aprender en cualquiera de los casos implica en esa red, ¿no? Que es nuestra memoria, implica crear nuevas conexiones entre elementos que ya estaban en la red y nuevos elementos, ¿eh? Sigo con el modelo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y para crear estas conexiones entre la nueva información que te llega y lo que ya sabes, pensar sobre el significado de lo que estás aprendiendo es interpretarlo a la luz de tus conocimientos. Por eso estás creando esas conexiones, ¿no? Entre lo que sabes. Y ahí es donde es clave, ¿no? El darse cuenta que empollar sirve para determinadas cosas, determinados objetos de aprendizaje, que te puede servir si el examen que te ponen no te exige nada más. Claro, a veces, ¿qué sucede? Los exámenes que se plantean, uno puede tener éxito en ellos empollando, ¿no? Si el tipo Sí, de sí, preguntas que depende. te plantean Claro, claro, no claro. son preguntas que te requieran transferir lo que has aprendido a un nuevo contexto, para demostrar que que lo has entendido, ¿no? Que lo puedes aplicar, que lo puedes interpretar en una nueva situación, que puedes resolver un problema totalmente nuevo que de fondo, ¿no? Su estructura profunda es la ¿no? Es la idea que deberías haber aprendido. Si los exámenes solo te piden reproducir, bueno, pues claro, empolla, porque lo haces porque funciona, ¿no? Pero en realidad no estás aprendiendo de una forma que lo que aprendes vaya a perdurar, vaya a formar parte de tu nueva manera de ver el mundo, de Sí, sí, entenderlo. sí, 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 sí. No vas a ser capaz de encontrarte una situación nueva donde en realidad la respuesta era la misma, pero superficialmente no lo parece, y no vas a ver que la respuesta está ahí si no has conseguido un aprendizaje pues más profundo, ¿no? Que implica esta comprensión. Y bueno, es clave en lo que comentas. Es que especialmente, ¿no? No te va a servir de nada memorizar sin haber dado Sí, sentido sí, a lo que estás aprendiendo. sí, sí, sí. Sí, 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 lo que pasa es que da la impresión que en la enseñanza, bueno, yo no lo sé, pero en mi época seguía primando en la universidad, en el instituto no. Cuando yo llegué a la universidad me encontré que en la Facultad de Medicina eran apuntes, que entonces no se editaban, tenías que coger apuntes, luego había uno, yo acababa dejando de ir a clase, iba a una librería, miraba los libros que había por allí, me compraba mis libros de las asignaturas y estudiaba por mi cuenta, ¿no? Y los alumnos brillantes, entre comillas, eran los empollones que repetían los apuntes, pero que no tenían el significado metido, no interiorizaban cómo funcionaba el organismo, tal, ¿no? Pero eran los que recibían las matrículas. Claro. Pero fíjate Buah. que al final, si un alumno puede responder a una pregunta copiándola de algún sitio, en el sentido de la copia, ¿no? De la memorizado, ¿la culpa de quién es? ¿De quien responde así o de quien ha puesto la pregunta, ¿no? El profesor, sí, sí, Y sí. yo creo que hoy día tenemos.
muy buenos ejemplos en todos los niveles educativos, ¿no? De docentes que han apreciado esto, y yo creo que cada vez son más los que ¿no? Han visto que cuidado con la manera de que tenemos de evaluar, porque la manera que tenemos de evaluar determina cómo vamos a aprender. Y de hecho Claro. determina también cómo vas a enseñar. Y que si cambiamos la manera de evaluar, y me refiero ya no solo en cómo la distribuimos en el tiempo, que eso es otro tema, sino Ujú. cómo Ujú. son las pruebas de evaluación, Sí, sí. ¿no? ¿Qué te requieren hacer esas pruebas? Cuando cambiamos eso, conseguimos también que los alumnos cambien en su forma de aprender. Y si cambian su forma de aprender, van a cambiar los resultados de ese aprendizaje. Y yo creo que por suerte, eh, creo que todos tenemos en la cabeza la idea de una escuela memorística, reproductiva. Yo creo que eso cada vez pasa menos, que es más difícil. Claro que nos vamos a encontrar todavía situaciones, ¿no? Ejemplos en que eso sucede, pero creo que cada vez hay mucha más, ¿no? Conciencia Ujú. de que al final lo importante no es solo que el alumno sea capaz de reproducir unas cosas y luego olvidarlas, cuidado, ¿eh? Porque de hecho, el aprendizaje sin comprensión lleva un aprendizaje efímero, ya lo he comentado, ¿no? Sí, Sobre sí, todo si sí. lo masificas justo antes del examen, que eso es otro tema. Em, Sino que, ¿no? Es que se está apreciando cada vez más, y yo lo veo en las escuelas, que tengo la suerte pues de entrar incluso en las aulas con profesores, ¿no? Y a veces poder participar activamente, que se va viendo, ¿no? Esa importancia de cambiar las cosas y una de las palancas claves es cambiar la evaluación, es cambiar cómo Claro, evaluamos. claro, Mm. claro, claro, claro. Muy bien, Héctor. Pues tengo un montón de cuestiones por ahí, pero me parece que ya Como quieras. es Si para quieres otra hacemos vez. la parte 2 Joder. otro día. Hacemos la parte 2 otro día, sí. Sí, porque luego venía una cuestión, por ejemplo, de la irrupción de la neurociencia en el ámbito educativo y la neuroeducación, lo mismo que hay la neuroeconomía. Hay Sí. un escritor catalán, me parece que Fernando Rivas puede ser, que ha escrito un libro, David Bueno, no, ¿no? no, creo que era Fernando Rivas y otro, y que hablaban de la cerebralización de las Ah, cosas, ¿no? O sea ah, que ahora, vale. hoy en día, con la irrupción de la neurociencia, la resonancia magnética funcional y todo, hay Sí, neurotodo, ¿no? Entonces, sí, está de sí. moda la neuroeducación, hacen un Mm, curso sobre no sé qué, no sé cuántos, y ahí aparecen luego mitos que si sí, el hemisferio izquierdo, el derecho, que si esto, lo sí, otro, tal, y verdaderas aberraciones, ¿no? sí, Neuroaberraciones sí, sí, sí. educativas, ¿no? Bueno, lo neuro nos fascina. Sí. Yo creo, ¿no? Que tenemos una fascinación especial por el cerebro. Mm. Y de hecho, también por algún motivo le damos más credibilidad a lo que nos dice un neurólogo, ¿no? Como tú, o un neurobiólogo, que lo que nos dice un psicólogo. ¿Eh? Es No, curioso. yo no me considero neurólogo, ¿eh? ¿No? Ah, Estoy bueno, no, no, yo estoy desclasificado. bueno, pues A mí un me ex interesa la neurólogo. biología, la biología. A mí no. Pues un neurobiólogo entonces, ya. Ahora ya eres Vale, neurobiólogo vale. entonces. O antropólogo, como quieras, pero no. Pero bueno, a lo que me refiero es que cuando las afirmaciones vienen desde este nivel de estudio, ¿no? Que es un nivel de estudio pues ya físico, biológico, ¿no? De lo que sucede en nuestro cerebro, por algún motivo parece que tenga más credibilidad, ¿no? Hay algunos estudios que muestran que hay esta preferencia, aunque hay algunos que no se han podido replicar, por cierto, ¿eh? Eso Cuidado porque suele la pasar, crisis suele de pasar. replicabilidad Sí, también ha sí, llegado a esto. Pero bueno, sí, sí. la gente de marketing que sabe de lo suyo de marketing, no sé si lo hace científicamente o no, ha apreciado, ¿no? Que cuando uno justifica desde el punto de vista de la neurociencia los comportamientos humanos, cuando en realidad la ciencia que mejor nos informa es la psicología, en Sí, realidad, ¿no? sí, La sí, sí. neurociencia, el salto que tienes que dar para poder decir que Ujú. este estudio hecho con un calamar o con Sí. ratas, ¿no? Se puede extrapolar a un comportamiento humano. eh, Sea como sea, parece que se le da más credibilidad, ¿no? Y eso que ha llegado pues al neurotodo, al neuromarketing, al neuro no sé qué, pues también ha llegado a la educación. La neuroeducación. A mí, personalmente, y lo he expresado más de una vez, a mí no me gusta
en absoluto ese nombre, porque creo, ¿no?, que parece que se quiere apuntar a esta también, ¿no?, esta efecto halo, ¿no?, Sí, sí, sí. que tiene la neurociencia. Y no me gusta ese nombre. Y de hecho, como he dicho al principio de esta charla, yo creo que la neurociencia es fascinante, es Ujú. apasionante. Sí, sí. Invito a todo el mundo a aprender sobre ella, sobre cómo funciona el cerebro cuando aprende. A mí, yo estuve años y sigo todavía, pues, aunque estoy más inclinado hacia la psicología cognitiva y la psicología educativa, sigo fascinado por saber cómo funciona el cerebro que se va descubriendo. Pero a pesar de que sea fascinante, cuando hablamos de educación y concretamente de los procesos de enseñanza-aprendizaje, cuidado, porque la educación no solo son los procesos de enseñanza-aprendizaje, es mucho más informativa la psicología que no la neurociencia, ¿no? Y de hecho yo por eso siempre remarco, cuidado, que aunque sí que alguna pildorita de neurociencia puedo comentar, porque a veces, ¿no? Sí que, antes lo decía, la neurociencia también aporta información que respalda conclusiones de la psicología. Antes comentabas el tema de las disonancias cognitivas. La disonancia Ujú. cognitiva es un fenómeno Sí, sí, sí. de la psicología, ¿no? Explicado Sí, por la sí, el psicología. Festinger es. Pero, exacto, pero te vas a la neurociencia y a las técnicas de neuroimagen y puedes ver que efectivamente en el cerebro pasan cosas distintas cuando hay una disonancia cognitiva Sí, respecto a sí. cuando no la hay. Eso. Cuando una información encaja con tus conocimientos previos, vemos que se activan regiones asociadas al aprendizaje, hipocampo, ¿no? Bueno, giro parahipocampal, etcétera. Y en cambio, cuando la información no encaja, cuando te está generando una disonancia cognitiva, se te activan regiones relacionadas con la Mm. detección de errores, El resolución de cingulado anterior, respuesta. cortes cingulado anterior. Exacto, exacto. Y eso, muy bien, es interesante. Oye, mira, sucede esto. Vale, pero yo saber que se activa esto o lo otro no me informa sobre qué debo hacer. Insisto, es fascinante, te corrobora, ¿no?, que algo que estás observando a un nivel ya psicológico parece que tiene, ¿no?, un fundamento físico, ¿no? Pero por eso yo soy más partidario de que cuando los docentes se acerquen a la ciencia de cómo funciona el cerebro, con la intención de fundamentar mejor sus decisiones, y digo fundamentar mejor, su experiencia personal continúa siendo importantísima, pero a la hora de añadir ciencia, ¿m?, también a lo que hacen, yo creo que la aproximación que realmente mejor, ¿no?, les va a ayudar es la que procede de la psicología. Psicología Sí, sí. cognitiva, psicología educativa, incluso psicología del desarrollo e incluso psicología evolutiva en algunos casos, que bueno, Sí, ahí sí, habría que sí, sí, discutir sí, sí. cosas, ¿eh? Pero Sí, pero bueno, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, yo, hombre, leo las cosas del soporte físico de la actividad cerebral, pero luego leo la atención desde el punto de vista de la psicología, la motivación, la memoria, la predicción, no sé, el aprendizaje, por supuesto. O sea que exacto. sí, Y, absolutamente de acuerdo. Sí. y la neurociencia es una ciencia, pero el problema es que cuando tratas de trasladar la información científica al aula, el salto que tienes que dar desde la neurociencia hasta el aula es tan grande que en ese salto se cuela la pseudociencia, se cuela Sí, sí, las, sí, la- sí. las Sí, interpretaciones erróneas, ¿no?, de lo que una cosa significa. Y de ahí tenemos muchos mitos, sí, sí, ¿verdad? sí, 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 De sí, sí. a partir de Bueno, un experimento con ratas, ah, llegamos a la conclusión que a los niños hay que no sé qué. Cuidado, no, cuidado no, porque sí, nos sí. estamos saltando por ahí, Sí, ¿no? y con la Una- sobreestimulación precoz para ya meter. Ahí me estaba refiriendo a eso, veo que me has Ah, captado. el mito de los 3 años, ¿no? Sí, Exacto, el que mito de los primeros 3 años. se acaba el tiempo, venga, Exacto, Picasso y cosas así. exacto, Bueno, exacto. Héctor, lo dejamos aquí de momento. Bueno, pues sí, Muy bien. nada, veo que sí, he comprobado lo que ya presumía, que podíamos hablar de muchas cosas. Sin duda. Ya he leído tu libro y bueno, bien. Y yo creo Me que alegro. estamos básicamente de acuerdo, no sé.
Bueno, yo Bueno, creo que pues, son visiones nada, complementarias, ¿no? sí, Digamos que de la misma manera que la neurociencia y la psicología cognitiva tienen visiones complementarias, ¿no? sí, 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 Pues sí, sí. creo que en este caso también, ¿no? Y yo también encantado de hablar contigo y también de aprender contigo, porque al final, ¿no? Uno acaba tan enfocado en lo suyo. ¿Sabes lo que pasa? Que aunque parezca sorprendente, todo esto de la psicología cognitiva, bueno, todavía sigue el dualismo mente-cuerpo, tal, ese sigue haciendo estragos, y todo este cúmulo de conocimiento que está viniendo, porque están progresando las neurociencias y también la psicología en todas sus ramas y tal, pero no se trasvasa a la medicina, no se Ni a la trasvasa. educación. Ah, Yo, vale, vale. yo a la medicina no lo sé, porque no puedo No, te opinar, lo digo, te no lo me digo, dedico a te lo ello. digo. No, y ni siquiera sé sobre psicología clínica, para que te hagas una Ah, idea, porque yo ah, salté ah. directamente de la neurobiología a la psicología cognitiva, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que te puedo decir es que es una lástima que llevamos décadas de investigación en psicología cognitiva, ¿no? Incluso en cuestiones de neurociencia que ya podemos, ¿no? Utilizar para respaldar decisiones. Llevamos décadas con información, alguna de ella ya muy bien replicada, ¿eh? Que no, que también es cierto que hay muchas cosas Ajá. que Sí, cuidado, sí, cuidado que hay que cogerlas con pinzas sí, porque todavía no han sí, pasado sí, el sí, sí. filtro de la replicación. Pero ya tenemos muchos conocimientos que son en los que yo acostumbro a centrarme, ¿no? A divulgar, porque es curioso que no se haya producido ese trasvase Ujú. entre la ciencia, ¿no? Entre la Sí, comunidad científica, mejor dicho, y la comunidad educativa. Porque ya. es sorprendente, ¿no? Los docentes cuando se acercan, cuando leen mis libros, cuando van a alguno de mis cursos, ¿no? Alguna charla, eh, eh, les sorprende muchísimo, ¿no? Mm, El no haber sabido todo eso. ya. Yo, de hecho, en el libro Cómo aprendemos, lo empiezo con una frase que, por cierto, lo vi en una película de Brad Pitt. Es una frase de un jugador de béisbol, Mickey Mantle, que dice, es increíble todo lo que no sabes sobre el juego al que has estado jugando toda la vida. Ah, Y me gustó eh, mucho esa frase, sí, porque está bien. precisamente es lo que yo viví cuando di, ¿no? el salto bueno, pues de ser de otra persona más que tenía sus propias ideas sobre, ¿no? La educación, sobre el Mm, aprendizaje, a ser alguien que empezó a descubrir desde la ciencia, primero la neuro, después la psicología, eh, todo un panorama, ¿no? de investigación que se había hecho y todo lo que sabemos ya sobre el aprendizaje que realmente puede sernos muy útil a la hora de tomar decisiones. Pues esa misma experiencia la veo en los profesores, en los docentes, ¿no? Que me escuchan en alguna charla o que leen algún hilo de Twitter, que también estoy por ahí pues mm, tratando de divulgar por el Twitter, eh, esa sensación de decir, pero ¿cómo es posible que yo no supiera todo esto? ¿Cómo es posible, ¿no? Que después de estos años, primero como estudiante, luego como profesor, no haya sabido esto antes? Porque esto es muy interesante, ¿no? Porque esto me ayuda a afinar mejor, ¿no? Mis decisiones, ¿no? Y yo creo que eso es del campo que te puedo hablar. En la medicina, pues como bien Es dices, lo mismo, no. lo mismo, lo mismo. Está pasando lo mismo, sí, en mi opinión, Mm. vamos. Sí, sí. Bueno, Pues, bueno, pues oye, si te Héctor, parece, ya pues haremos oye, otra. yo cuando quieras hablamos y tal. Sí, sí, Encantado, sí, encantado. encantado. Muy bien, Un oye, muchas placer. gracias. A ti. Nada, te seguiré la pista. Ahora estás, Igualmente, igualmente. Yo tengo no te pendiente tu perderé. libro. No me dio tiempo, de momento leí algunos artículos. Bueno, muy bien. Bueno, hala, Bueno, digo buenas uno de tus tardes. libros, porque tienes varios. Sí, Ya me bueno, pero dirás al cuál. final no, solo escribimos un libro de varias maneras, yo creo, Eso vamos. también es verdad. Sí, sí, sí. Muy bien, Bueno, un bueno, placer. Gracias, hala, Arturo. igualmente, hala.